vez, si conseguimos que se siente el mayor número posible de gente, empezamos siempre igual. Hombre, esto digamos que es una señal de orgullo para nosotros, que atraer a tanta gente a las actividades del museo, pero al mismo tiempo, ¿algo que no te gusta? Pero al mismo tiempo tenemos una servidumbre muy grande, que es el tamaño de la sala. Cuando se diseñó esta sala, el aforo que se planteó para la sala pues es absolutamente insuficiente, y nos vemos obligados a intentar hacer mejoras como la que hemos introducido hoy, que es novedad, que es poner los altavoces hacia la sala central para que la gente que esté fuera, que no pueda ver bien, por lo menos pueda tener sonido. Les anuncio que estamos en trámites de comprar una pantalla, y al estilo de nuestro presidente del gobierno, colocamos una pantalla para que la gente que no pueda ver, por lo menos, que no pueda ver directamente el conferenciante, pero pueda verlo a través de la pantalla. Es una pena que en conferencias como estas haya gente que se tenga que ir, ¿no? Como la que nos pasó el martes pasado en la Vizarmes, que a partir de 135 personas pues empezaron a desfilar. Eso para nosotros es ya, como se dice popularmente, morir de éxito, ¿no? Las cosas también que tienen su término justo. Bien. Veo que ha sido un acierto plantear este ciclo. Nosotros cada año en el museo hacemos un ciclo monográfico. Empezamos con un ciclo que parecía obvio en esta región, que fue un ciclo sobre arte paleolítico, que tuvo muy buena acogida. Al año siguiente hicimos un ciclo sobre la arqueología de la muerte, es decir, todo lo que tenía que ver en el registro arqueológico con las costumbres funerarias, que rematamos con una conferencia que en el momento fue novedosa, que no tenía que ver en cierto modo con la arqueología funeraria, aunque en una especificidad como son las fosas de enterramiento múltiple, digamos, en la prehistoria, pero en el último capítulo de la Guerra Civil Española, ¿no? Una conferencia que también fue muy concurrida, que dio uno de los máximos expertos sobre exhumaciones de fosas comunes, y que tuvo también mucho éxito. Estábamos pensando para este año, y ya se lo cuento porque supongo que lo haremos para el año que viene, organizar un ciclo sobre las migraciones. No hace falta que les explique la actualidad de este tema, ¿no? Con lo que está pasando en el Mediterráneo en los últimos años. Y nosotros pensamos que era una buena idea. Nosotros en el museo siempre hacemos ciclos de conferencias que pueden tener que ver con fenómenos actuales, pero siempre desde el punto de vista de la especialidad del museo, que es la arqueología y la antropología en todo caso. Y vamos a plantearemos un ciclo de conferencias sobre las migraciones a lo largo de la historia, empezando por la prehistoria, los movimientos de colonización, digamos, de los diferentes continentes por las diferentes especies humanas, para acabar con los grandes movimientos de población que hubo en la Edad Media, y dar una última conferencia sobre los problemas que generan los movimientos de población, los problemas que generan o que empujan a los movimientos de población que están teniendo en la actualidad. De esta manera enlazaríamos los primeros momentos de nuestra especie con la rabiosa actualidad. Ese ciclo hemos decidido posponerlo. ¿Por qué? Porque un arqueólogo muy activo en esta región, que además toca diferentes palos del registro arqueológico, desde sobre todo la Edad Media, también la época romana, yo creo que es un poco lo que va a por el monte, ¿no? Y entonces le va dando valor en diferentes aspectos, y uno de los aspectos que está trabajando en los últimos años y que está arrojando datos muy importantes son los restos de fortificaciones o de defensas de diferentes tipos relacionados con la Guerra Civil Española. Este arqueólogo se llama José Ángel Hierro, es el alma mater de este ciclo. Yo estoy actuando prácticamente de anfitrión y dando una base logística o de operaciones, pero quien nos ha hecho la propuesta del ciclo, que ha sido aceptada por nosotros con entusiasmo, quien ha invitado a los participantes, que son todos gente de primer nivel, ha sido también él, y incluso él con su amigo Enrique Gutiérrez Cuenca, que maneja muy bien el diseño gráfico, ha hecho este precioso póster y las invitaciones que dan realmente una tarjeta de presentación magnífica para este ciclo. Entonces, yo solamente voy a hablar, ya me callo, para darles un pequeño regalo a los conferenciantes. El museo tiene una asociación de amigos a la que yo les invito a ustedes a que se apunten, a que formen parte, porque tienen ventajas como por ejemplo entrar gratis al museo, siempre que paguen la cuota anual, y participar en ciclos. Hay artistas especiales que hemos hecho también con diferentes arqueólogos y conmigo mismo al museo, y esta asociación de amigos es muy atenta, y entonces para tener un detalle con los diferentes colaboradores del museo, que no cobran por sus conferencias, esto hay que decirlo, son participaciones totalmente desinteresadas, pues han hecho este bonito cuaderno troquelado y personalizado con los nombres de cada uno y el bastón de mando, que es el símbolo del
del museo. Pues le voy a dar uno a Fernando y otro a Manuel. Manuel, toma, este es tuyo. Y entonces te doy la palabra a Ángel, que va muy brevemente a presentar el ciclo, y a los dos conferenciantes. Bueno, pues buenas tardes. Y nada, en realidad este ciclo surge de la idea de no dejar pasar un aniversario redondo como el de este año, por nuestro 180 del final del Frente Norte, la caída española, en lo que toca Cantabria, pues, de la batalla de Santander y la caída o liberación, según se mire, de la ciudad. Y bueno, y la idea era huir un poco de determinados enfoques sobre estos temas y también del enfoque puramente historiográfico para centrarnos en los restos materiales, ya que estamos en el Museo de Arqueología, pues bueno, porque creemos que es lo que toca y es un aspecto que creemos que es muy poco conocido y que merece mucho la pena que se dé a conocer, la redundancia. Y bueno, los intervinientes de hoy son Fernando Obregón, que bueno, creo que los que son de aquí le conocerán la mayor parte, y bueno, se puede decir que es uno de los mayores conocedores de la guerra civil en Cantabria, sin ningún género de duda, y ha hecho una aportación valiosísima, en mi opinión, y creo que la de todos, que es recopilar cientos o miles de testimonios orales sobre la guerra civil en Cantabria y en algunas comarcas de comunidades autónomas vecinas que se hubieran perdido irremediablemente si no lo hubiese hecho él. Entonces, bueno, ahí están sus 15 o no sé cuántos libros ya que le avalan y que yo recomiendo que todo el mundo que tenga la ocasión pues los eche una ojeada porque de verdad que merece la pena. Y el segundo es Manuel Castro, que está aquí, que es un ingeniero de caminos. Nadie mejor que él para hablar de cosas de hormigón, trae mucho hormigón. Y él es un gran desconocido, probablemente para la mayoría de los que estáis aquí, como el tema que trae, pero yo os garantizo que os va a sorprender porque trae unos materiales interesantísimos y abundantísimos y que demuestran que hay un montón de patrimonio edificado de la guerra civil en Cantabria que la mayoría de la gente no conoce. Y bueno, ya es más. Vale, entonces otro aviso práctico, muchas gracias. Otro aviso práctico, el ciclo se complementa, tenemos las conferencias, las 5 conferencias, las 2 de hoy, en los sucesivos viernes de mes, y tenemos visitas complementarias. ¿Así? Las visitas complementarias son el día 26 de agosto a las defensas de la zona de Cabo Mayor, corrígeme si me equivoco, y lo tenemos, gracias a la amable colaboración de Fernando y del Ayuntamiento de Santander, del anillo cultural que él dirige o coordina, con gran eficacia, por cierto, tenemos programadas visitas al refugio antiaéreo que hay en la Plaza del Príncipe. Entonces, gracias a su munificencia hemos conseguido que las visitas sean gratis para ustedes, pero la gratuidad se concede exclusivamente a los asistentes a las conferencias. De tal manera que tenemos aquí 3 estadillos, uno para el viernes 11, otro para el viernes 18 y otro para el viernes 25, en los pases que son anteriores a la hora de la conferencia, para que ustedes puedan ver el refugio y se ambienten antes de venir a la conferencia. Cada día hay 3 pases, el pase de las 5, el de las 6 y el de las 7. Entonces yo les ruego a las personas que estén interesadas en hacer estas visitas al refugio antiaéreo, en estos viernes antes de las conferencias, que de forma lo más ordenada posible, porque somos muchos, cuando se acabe la sesión, apunten su nombre en alguno de estos estadillos, es decir, en uno de los 3 días y en uno de los 3 pases que ustedes quieran venir. A medida que los pases se vayan completando, porque las entradas son limitadas, tendrán que pasar a otro pase y se van a llevar ustedes un ticket, un resguardo que les va a dar Fernando para que lo entreguen a la puerta del refugio antiaéreo, y de esta manera el guía que trabaja ese día sepa que a ustedes les corresponde esa gratuidad. De manera que cuando acabemos, y por favor, de forma, con tranquilidad, vamos acercándonos a la mesa, nos vamos apuntando y podemos ustedes entrar gratis al refugio antiaéreo. Roberto. Nada más, muchas gracias. Le doy la palabra entonces a Fernando Obregón. Muchas gracias a todos, a ustedes por su asistencia y al museo por tener la amabilidad de invitarme. Y nada, vamos a entrar ya en materia. ¿Se oye bien? Sí. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues el objetivo de esta primera charla es hacer una introducción a lo que fue el Frente Norte, porque las siguientes conferencias ya hablarán sobre arqueología, sobre fortificaciones, pero primero vamos a ver cómo surge este Frente Norte, cuánto dura, cómo termina, y bueno, pues por eso lo hemos titulado De Irún a Gijón, porque los primeros combates importantes del frente se desarrollan en Irún y van a evolucionar progresivamente hacia el oeste hasta terminar en Asturias, en Gijón concretamente.
Y bueno, es un frente que empieza nada más iniciarse la guerra, el 18 de julio de 1936, como todo el mundo sabe, estalla la guerra civil debido a la sublevación de una parte del ejército contra el gobierno de la República, que había sido elegido en las elecciones de febrero de ese mismo año. Y esa sublevación militar va a dar lugar en pocos días a que España quede dividida en dos zonas. Una zona que va a permanecer fiel al gobierno de la República y otra zona que va a quedar en manos de las tropas sublevadas. Esas dos zonas, bueno, la zona sublevada, ellos se van a autodenominar zona nacional, y la zona republicana también se la va a conocer un tanto despectivamente como zona roja. Pero bueno, no vamos a entrar en terminología, simplemente para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. Y el caso es que esa sublevación, al estallar la guerra, va a fracasar en las 4 provincias de la cornisa cantábrica, en Asturias, Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa. Mientras va a triunfar en toda Galicia, en toda Castilla y León, toda la meseta norte queda en manos de los sublevados, en Álava y Navarra. Así es como se va a formar ese frente norte, al quedar la cornisa cantábrica rodeada de zona sublevada y aislada del resto de la zona republicana. Entonces, bueno, eso va a ser el inicio de la guerra, y en los primeros meses vamos a ver una primera fase en la que la iniciativa corresponde a las tropas sublevadas, que en dos direcciones opuestas van a reducir considerablemente ese primer enclave republicano del norte. Por un lado, las brigadas de Navarra van a cortar la frontera de Francia en Irún, van a ocupar San Sebastián y el resto de Guipúzcoa, con lo cual el frente norte va a quedar reducido por el este con la pérdida de Guipúzcoa y la pérdida de la frontera, y por el oeste las columnas gallegas van a avanzar en dirección a Oviedo, luego vamos a ver por qué, y van a conquistar todo el occidente de Asturias, con lo cual media Asturias prácticamente queda también en manos de las tropas sublevadas, con lo cual el enclave republicano del norte va a quedar considerablemente reducido a finales ya de septiembre, al final del verano. Y bueno, decir que estos primeros meses es una guerra de milicias, gente armada, pero muchas veces sin conocimientos ni equipo suficiente. Es una guerra de movimientos, todavía no hay unos frentes bien definidos. Vamos a ver cómo es una guerra que se desarrolla en unas circunstancias un tanto atípicas. Bueno, eso es una de las publicaciones del día siguiente de estallar la guerra, el bando del general Mola declarando el estado de guerra en Navarra. Y bueno, pues como decíamos, esa sublevación va a triunfar en todas las provincias que rodean la cornisa cantábrica, pero no en la cornisa cantábrica. Tanto en Santander como en Bilbao había planes golpistas, la guarnición de Santander, el cuartel de María Cristina, había elementos golpistas, también en la guarnición de Santoña, en Bilbao también había algunos militares implicados en la sublevación en el cuartel de Gavellano, pero en ninguna de las dos ciudades va ni siquiera a producirse la sublevación, es abortada desde sus inicios. Y en Guipúzcoa sí que hay una sublevación en el cuartel de Loyola en San Sebastián, pero después de varios días de combates callejeros, las milicias de la CNT sobre todo y de la UGT en menor medida y algunos elementos de las fuerzas de seguridad afines a la República van a sofocar esa sublevación en San Sebastián. Y en Asturias vamos a ver cómo se produce una situación muy curiosa, porque mientras la totalidad prácticamente del territorio asturiano queda en manos de la República, en el centro de la región, en Oviedo, se subleva el coronel Aranda, después de una maniobra que fue, la verdad, muy hábil por su parte, de fingirse como que iba a dirigir la coordinación para aplastar la sublevación, organiza un convoy con unos 10.000 mineros asturianos, los elementos más combativos del movimiento obrero asturiano, les meten en un convoy de trenes y camiones en dirección a León, hacia Madrid, para intentar reforzar lo que pasa en Madrid, y con eso Aranda se quita 10.000 personas, los elementos que podían, digamos, abortar la sublevación en Oviedo, y cuando ya ese convoy ha pasado Pajares y ya está por la provincia de León, entonces se sublevan en Oviedo y consigue dominar la capital del Principado durante toda la guerra. Esa va a ser la sublevación principal de Asturias, que va a tener otro foco rebelde, en este caso que sería sofocado, en Gijón, donde el cuartel de Simancas y algunas otras unidades que están próximas también se sublevan, pero en este caso las milicias afines a la República, pues después de un mes de duros combates consiguen aplastar la sublevación en Gijón y convertirla al final en la capital de la Asturias republicana. Entonces, desde el principio, todas esas 4 provincias del norte permanecen en manos de la República, pero en el caso de Asturias, en el centro de ese enclave republicano, va a haber un foco que va a ser una obsesión permanente de las autoridades republicanas, es la conquista de Oviedo. Desde el primer día, Oviedo va a ser, bueno, pues un objetivo que va a paralizar toda la posible actividad de esas milicias asturianas en otros frentes. Van a estar lanzando sucesivos ataques sobre Oviedo. El frente de Oviedo va a ser terrible, va a ser una auténtica sangría humana. La ciudad va a quedar destruida. Ya había sufrido 2 años antes los combates muy duros durante la Revolución de Octubre de 1934, y en el 36
se reproduce esta situación solo que durante muchos meses. Desde el primer momento del Frente Norte hasta el último día, Oviedo va a estar rodeado por las milicias republicanas y va a ser un combate, bueno, prácticamente en los barrios de las afueras de Oviedo, casa a casa, loma a loma, y bueno, esa imagen que tenemos del cerco de Oviedo pues nos da un poco la idea de lo que fue. Bueno, pues en estos primeros meses, como les comentaba, es una guerra de milicias. Las autoridades republicanas han quedado completamente desbordadas y en esta imagen vemos muy bien pues, los elementos que combaten esa sublevación. Ahí vemos, por ejemplo, a la derecha, con el tricornio se reconoce bien la Guardia Civil. La Guardia Civil queda dividida. Una parte de la Guardia Civil permanece fiel a la República, otra parte se subleva. La Guardia de Asalto, este oficial que lleva una gorra de plato, eso son la Guardia de Asalto, era otro de los grupos policiales que existía entonces. También en algunas zonas se subleva, aunque en general permanece fiel a la República. El cuerpo de carabineros en general permaneció fiel a la República, por eso luego fue disuelto. Y luego elementos civiles, normalmente procedentes de los sindicatos, pues recaban armas donde pueden, se requisan uniformes, coches. Es una guerra, pues bueno, un tanto improvisada. Y bueno, con imágenes como estas, estos son milicianos. Milicianos quiere decir que son personas que no son profesionales de la guerra. Son muchas veces pues son gente, trabajadores que con el buzo o con una cazadora, con una escopeta de caza, con un fusil requisado, que a veces ni siquiera saben cómo se maneja, se instruyen para la guerra. Esto no es un frente, esto es una foto que se hicieron, pues bueno, cuando estaban entrenándose. Es un miliciano de aquí del Valle de Penagos. Entonces, esas milicias se forman improvisadamente y en los primeros meses de la guerra van a agruparse en columnas que se mueven, se desplazan a los lugares donde se requiere su presencia. Esas columnas, bueno, van a haber muchas, una de ellas es esta que ven en la imagen. Esta foto es de la columna Villarías, que se formó en Santoña y se llama así porque la dirigía un industrial conservero santoñés, Gregorio Villarías, que era un dirigente republicano muy famoso, había sido gobernador civil de Burgos, había sido diputado de Madrid, era una persona con una capacidad pues, de liderazgo extraordinaria, y es el que va a liderar una columna que está formada por soldados de la guarnición de Santoña, guardias de asalto, carabineros, milicianos, o sea, una especie de popurrí en el cual, bueno, como ven las indumentarias, hay una heterogeneidad absoluta, y lo primero que hacen, se dirigen al puerto de Los Tornos para formar un frente y evitar que las tropas sublevadas en Burgos puedan entrar en la zona oriental de Cantabria. Esta foto está hecha en el frente de Los Tornos, aunque las fuerzas de Villarías consiguieron bajar al llano colindante y conquistar, bueno, recuperar para la República el Valle de Mena y la zona de Villasante de Montija. No consiguen entrar ni en Espinosa de los Monteros, ni en Villarcayo, ni en Medina, pero establecen en el norte de Burgos ese frente. Y bueno, esas milicias en el norte, después de los acontecimientos de Oviedo, que se van a desarrollar desde el primer día, la atención prioritaria va a ir hacia el este, porque las brigadas de Navarra, que también en cierto modo son milicias formadas con los elementos del Partido Carlista, con los requetés en Pamplona, las tropas sublevadas por el general Mora en Pamplona, junto con los miles de requetés ya organizados paramilitarmente, avanzan sobre la frontera de Irún, intentando por un lado cortar la frontera y por otro lado socorrer a las tropas sublevadas en San Sebastián. No van a llegar a tiempo de socorrer a los sublevados en Loyola, en San Sebastián, pero sí van a tomar Irún. En los primeros días de septiembre se producen los combates terribles en torno a Irún, que Irún queda prácticamente destruido entre los bombardeos y los incendios, y ahí vemos las milicias republicanas que están defendiendo Irún en las trincheras. Pues bueno, ese es el ambiente en el que se desarrolla esa guerra. Gente, pues cada uno con la indumentaria y con armas diferentes, al fondo aparece un guardia de asalto, los demás son milicianos. Bueno, pues ese es el típico enfrentamiento de los primeros meses del Frente Norte. Bien, Irún, el día 3 ya prácticamente está en llamas, está destruido. Esto es una vista desde Endaya, desde el otro lado del Bidasoa, el incendio de Irún y el corte de la frontera. Eso va a ser un golpe durísimo para el enclave republicano del norte, porque ya una vez que cae la frontera de Irún queda definitivamente aislado por tierra, mar y aire. Hay que tener en cuenta que la flota española de guerra del norte estaba en el Ferrol y en los primeros días de la guerra queda en manos de las tropas sublevadas, con lo cual se produce el bloqueo de los puertos del Cantábrico. Los barcos del Ferrol pues llegan a bombardear San Sebastián y Gijón. A Santander no le bombardearon porque está en una situación interior, pero sí lo bloquearon desde enfrente de Cabo Mayor, con lo cual el enclave del norte va a quedar aislado en todos los sentidos, y se va a producir un progresivo empeoramiento de las condiciones
sobre todo de alimentación. Empieza a faltar el pan, es una zona del norte donde no se produce trigo, falta el pan blanco y se va a resolver con el pan de maíz, la borona o el caldo que llaman en otras zonas. Va a ser un poco, y la leche va a ser lo que va a permitir la supervivencia porque prácticamente no llegan suministros desde fuera. Bueno, pues tras la caída de Irún, que es en los primeros días de septiembre, en 10 días cae también San Sebastián y el mes de septiembre se produce un desplome total de la resistencia en el frente vasco y las tropas ya del general Mora, las brigadas de Navarra, llegan hasta los límites con Vizcaya. De hecho, llegan a tomar Ondarroa, la primera población vizcaína por la costa, pero son detenidas en los días de cambio de mes, a finales de septiembre, en los montes de la zona de Eibar. Hay dos montes míticos, el Inchorta y el Calamúa, que es el de la foto, en la zona del entorno de Eibar, que va a ser donde las milicias republicanas van a conseguir parar la ofensiva y durante 6 meses el frente se va a estabilizar. Ya vamos a tener un frente estable en los límites, en la muga entre Vizcaya y Guipúzcoa. Con la salvedad de que Eibar y Elgueta, dos poblaciones guipuzcoanas, quedan todavía en el poder de la República y por el contrario Ondarroa, una población vizcaína, queda en zona sublevada. Pero bueno, ya se va a definir un frente vasco por ese lado. Por el otro lado va a quedar aproximadamente en los puertos de la divisoria entre Vizcaya y Álava, en la zona de Urquiola, el puerto de Barázar, el puerto de Altuve, Orduña, con lo cual la comarca alavesa de Ayala, la zona de Amurrio, de Llodio, queda en zona republicana y el resto de Álava en zona sublevada. Ese va a ser el frente vasco durante 6 meses. Y luego decir una cosa importante, cuando se producen todos estos combates en Guipúzcoa, es muy curioso porque la participación de las milicias nacionalistas vascas va a ser muy secundaria. En los primeros momentos el PNV tiene una actitud un tanto dubitativa porque hay elementos del PNV que dicen que esa guerra no es la suya y el PNV hay que entenderlo, es un partido nacionalista pero también un partido conservador. El Partido Nacionalista Vasco casi tenía más miedo a los anarquistas y a la revolución social que a los militares sublevados. Entonces también hay que entender su postura, su precaución, y de hecho a veces se les ha criticado que los militantes del PNV, en vez de defender Irún, estaban vigilando las iglesias de Guipúzcoa para que no las quemaran los